conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar a libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, y dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre mío, en el nombre de Jesús, pido tu dirección para dar este mensaje. Seas tú preparando los corazones y la mente. Tu Santo Espíritu nos ilumine. Tu Santo Espíritu, Señor, quite toda venda para poder entenderlo. En el nombre de Jesús te lo pido. Sí, amén. Jesús, el discipulador por excelencia. La palabra discípulo es un alumno que constantemente está aprendiendo de su maestro. Y es muy difícil describirlo del griego al castellano. Solamente se puede describir cómo el alumno sigue a su maestro, cómo el soldado sigue a su comandante a la batalla, o como el esclavo sigue a su amo. Pero también se usaba la palabra discípulo refiriéndose a la obediencia de la ley. Jesucristo llamó a multitudes, a hombres y a mujeres, a que le siguieran. El discípulo es el que sigue a Jesús. Es el que escucha las enseñanzas de Jesús y las obedece. Es aquel que trata de imitar a Jesús. Es aquel en que hay lealtad para su maestro. Hermanos, en el tiempo de Jesús, los jóvenes elegían a cierto maestro y se iban a hospedar con él, comían con él, salían con él, bueno, y hasta lo hacían su amo. Y esto significaba lealtad y honor. Miraban cómo vivía el maestro y trataban de imitarlo. Hermanos, Jesús llamó a las multitudes al discipulado, pero les enseñó el costo de seguir a Jesús, de seguirle a Él. Y el costo, hermanos, lo tenemos en Lucas 14, versículo 28, donde Jesús nos dice en Lucas 14, 28: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no calcula los gastos? Porque si comienza a construirla y no ha calculado los gastos, no la va a terminar. Está hablando del costo. Calcular los gastos. Y en el mismo capítulo de Lucas 14, en el versículo 23, dice: y el que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús lo dejó todo por nosotros. Y nosotros tenemos que dejarlo todo por Él. Y el costo de seguir a Jesús
En Lucas 9, 33 nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Jesús sabía de qué muerte iba a morir, y él le dijo a sus discípulos que iba a morir en una cruz, y que todos los que le siguieran a él tenían que cargar su cruz y seguirle. Los discípulos conocían bien que la cruz era un instrumento romano para crucificar a los malhechores, a los políticos. Pero Jesús les dice de que ellos tomen su cruz. Y Cristo fue el primero en morir en una cruz, nuestro Salvador, para entregar su vida por nosotros. Y de ahí que los discípulos, tomando su cruz, y todas las generaciones que seguimos a Jesús, se ve una gran procesión siguiendo a Jesús. Pero de la cruz que Jesús les habla a sus discípulos, no es llevar una cruz de madera colgada al cuello, no es llevar una cruz de oro, una cruz de plástico. Para otros creen que es una cruz de enfermedad o de pobreza. Para eso también dice que los paganos sufren tribulación y no son cristianos. ¿Cuáles son nuestras cruces? Jesús, cuando nos habla de la cruz, es adherirnos, unirnos a los padecimientos de Jesús. Aunque la gente se burle, aunque la gente nos persiga, debemos de seguir a Cristo, cueste lo que cueste, dar el todo por el todo. Discípulos de Cristo. Hoy día, bueno, se está dando una enseñanza moderna acerca del discipulado. Una enseñanza del discipulado que se acomoda a los gustos del ser humano. Es decir, un evangelio acomodado. Y no se está pagando el precio. Hasta, hermanos, se habla del discipulado de Cristo, del Cristo de Galilea, en las músicas, por las radios, en el mundo, y hasta se baila. Cristo te ama en espíritu y en verdad, síguelo. Hermanos, esto no es pagar el costo. Jesús nos dice en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 3: si no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. Tanto los que enseñan un discipulado moderno, fácil, igualmente que el mundo. Debemos de marcar la diferencia con el mundo como discípulo del Señor Jesucristo. El tema es Jesús el discipulador por excelencia. Jesús vivió en Nazaret y se le llamó Nazareno. Él creció ahí y dice que llegó a la sinagoga y él se puso en pie para leer las escrituras como de costumbre. Y dice que le llevaron el libro, el rollo, y él escogió el libro de Isaías capítulo 61, donde dice: el Espíritu de Jehová me ha ungido y me ha enviado a predicar el evangelio a los pobres,
a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. Pero estos versículos no tendrían ningún significado si no fuera el versículo 21 de este capítulo, donde él les decía: hoy se ha cumplido esta escritura. Jesús usó estos versículos y los transformó en su agenda ministerial. Es decir, que Jesús estaba en ese momento levantando una institución, una misión antigua. No es algo que se le ocurrió a Jesús repentinamente, al azar, un incidente, así de repente. No, está en los propósitos eternos de Dios, donde Jesús en la eternidad fue llamado por el Padre para nuestra redención, para que fuera nuestro Salvador. Él está levantando una institución eterna, y el tiempo era muy corto. Él tenía 30 años y el ministerio de Jesús dilataría 3 años. Él tendría que buscar estrategias, bueno, para ir lejos, con una misión para todas las edades, para todos los tiempos, para todas las culturas, llegando lejos hasta hoy, en el año 2016. Cristo sigue dando libertad a los cautivos y dando vista a los ciegos hasta hoy. Se requería de un equipo. Hay un adagio africano que dice: si quieres ir rápido, y solo. Si quieres ir lejos, ve con otros. Y fue lo que hizo Jesús. Él no andaba poniéndole atención a adagios. En su sabiduría, él primeramente, antes de llamar a sus discípulos, Lucas capítulo 6 versículo 12 dice que muy de mañana Jesús se fue a orar, y al regresar llamó a sus discípulos y los llamó apóstoles. Los llamó apóstoles y los equipó y los mandó a predicar, a sanar y a echar fuera demonios. Y los llamó para que estuvieran junto a él y para que aprendieran de él y que lo miraran y conocieran tal como él era. Y ellos conocieron el poder de Jesús, multiplicando los panes y los peces y dándole de comer a 5,000, a 4,000, convirtiendo las aguas en vino, andando sobre las aguas. Y cuando sobrevino una gran tempestad, ellos estaban temerosos y dijeron: no, mira que perecemos. Y el Señor se levantó de donde estaba dormido y reprendió el viento y reprendió la mar. Cesa, enmudece. Y al instante hubo paz.
Y ellos dijeron, pero ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Hermanos, conocieron su poder, su enojo, cuando en el templo, hermanos, sacó fuera a los que vendían ovejas y palomas y volcó las mesas. Conocieron su enojo y conocieron su cansancio, conocieron su debilidad. Cristo lloró por un amigo, por Lázaro. Lloró por una ciudad endurecida, una nación endurecida. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo abrigar a tus hijos como la gallina abriga sus polluelos y no quisiste? ¿Por cuánto quedarás desolado? Hermanos, también hubo esa intimidad. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. San Juan 15:15. Y todo lo que yo he aprendido de mi Padre, se los he dado a conocer. Esa intimidad, cuando Jesús estaba en Getsemaní, les abrió su alma y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Les enseñó a ellos que Él era todopoderoso, que Él era Dios, pero también que era un hombre igual a ellos. Él estaba destruido, su alma. Él fue molido, triturado en la cruz del Calvario. 5 heridas tiene mi Señor, dice un canto. La de los 2 pies, la de las manos y la del costado. Pero no son 5, son más. Y las del alma, maltrato psicológico, emocional, la flagelación, lo latigaron, son más. Cristo Jesús no les ocultó a ellos nada. Como los evangelistas modernos, que tienen unas megas iglesias de 3,000, de 4,000. La gente, para comunicarse con ellos, tiene que pedir audiencia hasta de 6 meses. Y en Costa Rica dicen que hasta de 1 año. Ellos entran por la puerta de atrás del templo, predican y salen por la puerta de atrás escoltados. Los evangelistas modernos quieren construir una imagen de respeto para que los veneren. Cristo no necesitó de construir una imagen de respeto para que lo veneraran, porque Jesús es la esencia. Amén, hermanos. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 13, Jesús en Cesarea de Filipo le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos los discípulos dieron su aporte y hablaron de la opinión del pueblo. Unos dicen de que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. Alguno de los profetas, no se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, de los profetas de ese contexto en que estaba Jesús, que eran profetas endemoniados, profetas revoltosos.
profetas violentos. ¿A quién le gusta que opinen y lo comparen con una persona de esa? Jesús no dijo nada. No le molestó eso. Quería saber la opinión de ellos. Pero ustedes, ¿qué dicen? Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Te alabo, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo no tuvo necesidad de construir una imagen de respeto para que le respetaran, porque Él es la esencia. Es decir, es la plenitud de la deidad. Y nos dice San Juan 14:8, donde Felipe le pregunta, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo he andado con ustedes y ustedes no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la personificación de la deidad. Él es la incorporación. Se incorporó la persona del Padre. La plenitud de la deidad, la incorporización. Tiene la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Cristo es Padre, Cristo es Hijo y es el Espíritu Santo. No existen tres dioses, es un solo Dios en esencia, pero se nos revela en tres personas: el Padre, en Hijo y en el Espíritu Santo, incorporizado en el Padre. San Juan 1:18, nadie jamás ha visto al Padre. El primogénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. De manera que el único testigo de Jehová es Cristo. Nadie le ha visto, solo el Hijo. Hermanos, el discipulador caminando junto a sus discípulos para formarlos. Jesucristo les enseñó a orar. No solamente oró en Mateo capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a orar a sus discípulos. Y Cristo les enseñó el Padre Nuestro. Jesucristo les enseñó a perdonar. Y en la cruz del Calvario, Él perdonó a los malhechores. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesucristo les enseñó para que ellos aprendieran y le enseñaran a otros. Pero no olvidemos, hermanos, que los discípulos tenían sus virtudes, pero también tenían sus debilidades, tenían sus defectos. Todos los discípulos tenían debilidades. Juan, un joven lleno de amor, lleno de ternura, se le recostaba en el pecho a Jesús. Y él estuvo dispuesto a morir en el pie de la cruz, igual que las mujeres.
Él estaba ahí y estaba corriendo el riesgo de sufrir la misma pena que estaba pasando Jesús. Y allí Jesús le entregó a su madre. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Pero todos los discípulos, con sus debilidades, se disputaban una posición en el reino. Miramos a una mujer como madre, la mamá de Juan y Santiago, que le decía a Jesús: permite de que mis dos hijos en tu reino esté uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Jesús miró el modelo y el producto final. En Lucas 5, versículo 10, la parte B del versículo 10. Cristo le dice a los discípulos: os haré pescadores de hombres. Y siempre le llamó pescadores de hombres. Él miró el modelo. Él no miró lo que eran, sino lo que iban a llegar a ser. Miró el producto final, sin reparar la incapacidad intelectual, social, cultural, racial, sin reparar el temperamento de cada uno de ellos. Unos eran agresivos, como Pedro, Santiago y Juan, que eran violentos. Otros eran tímidos. Pero ellos iban siendo transformados por Cristo. El discipulador junto a sus discípulos para transformarlos. Y lo logró. En Pentecostés, Pedro, como pescador de hombres, fueron 3,000 personas las que se convirtieron con su predicación. La mujer samaritana había fracasado 5 veces en su matrimonio. Jesús conocía el fracaso de ella, pero Jesús sabía de que iba a ser una gran misionera. Y fue la primer misionera. Salió corriendo al darse cuenta que Jesús era el Mesías. Cuando le dice 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Se había casado 5 veces y finalmente estaba en una relación ilícita. Fue corriendo y trajo a una gran multitud y le dijeron: mujer, no solamente creemos por tus palabras, sino porque nosotros hemos visto. ¿Okay? Entonces, hermanos, el tema es Jesús, el discipulador por excelencia. El subtema es el discipulador caminando junto a sus discípulos. Y el tercer tema es Jesús como discipulador transformando a sus discípulos. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si se nos hubiera encomendado esa misión, ese trabajo magno como el de Jesús? Jesús no usó el modelo
de los grandes empresarios de hoy, que acumulan un capital, que andan buscando fama y son arrogantes, prepotentes, orgullosos. Cristo fue humilde y decidió tomar el camino del discipulado, invertir en la vida de las personas. Humilde. Siendo rico se hizo pobre, lo dejó todo por nosotros. Y nació en un pesebre. Siempre anduvo de prestado. El pesebre no era de él. El plátano maduro. La barca que él usaba no era de él, era de Juan Marco. Plátano maduro, 4 plátanos maduros, 10 pesos. El burrito en que él entró en su entrada triunfal no era de él, era de un amigo. La casa que él usaba, que era el aposento alto para celebrar la Pascua, y la celebró 2 veces, era también de un amigo. Y él dijo: las zorras tienen guarida, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Banano verde y banano maduro. Nadie le iba a seguir por interés. La sandía Solo el interés era de ser salvo. Dios nos bendiga, hermano. Hay un espacio para